Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia Cachipuendo. Pertenezco a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la carrera de Trabajo Social. Hoy les voy a presentar un tema muy importante dentro de la cátedra de Organismos Internacionales de Derechos Humanos, como lo es los órganos de los tratados, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A continuación les voy a presentar los temas que vamos a tratar dentro de este video y son los siguientes: las funciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la prestación de denuncias de violación de los derechos humanos, sus mecanismos de denuncia y el formulario para la prestación de denuncias. Para entender mejor nuestro tema, voy a hablarles de qué es un órgano de tratado. El órgano de tratado es un comité de expertos independientes que ha recibido un mandato para supervisar la aplicación de principales tratados internacionales de los derechos humanos. ¿Y qué es un comité? Bueno, un comité es un grupo de trabajo que, con arreglo a las leyes o reglas de una organización, institución o entidad, tienen establecidas determinadas competencias. Ahora sí vamos a centrarnos en nuestro tema, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CRCR por sus siglas en inglés. Se estableció en virtud de la resolución del 28 de mayo de 1985 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ESCOSOC, para desempeñar las funciones de supervisión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales asignadas a este Consejo en la parte cuarta del mismo. La competencia principal atribuida al Comité es la supervisión de los derechos humanos ante el mismo, ya que no deben ser vulnerados por parte de otras instancias. Para darles a conocer mejor lo que es eso, voy a hablarles lo siguiente. Supervisa la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por todos sus estados, que constan parte de la ONU. Además de esto, se somete a un examen periódico universal de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Pero se preguntarán, ¿qué es este examen? Bueno, este examen es un procedimiento establecido para la supervisión de la situación de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la ONU para garantizar el principio de igualdad entre los mismos. Las denuncias con los órganos de los tratados. Los órganos de los tratados son comités compuestos por expertos independientes que supervisan la aplicación de los nuevos tratados internacionales de derechos humanos. Cada uno de estos tratados prevé la posibilidad individual de someter una denuncia si creen que su derecho garantizado por el tratado ha sido violentado. Además de esto, para saber qué hacer, la posibilidad solo está abierta si el Estado denunciado ha ratificado el tratado que protege el derecho implicado y ha aceptado la competencia del comité para recibir denuncias individuales. Pero hay que tener muy en cuenta que para presentar aquella denuncia ante un órgano de tratado, las vías internas de recursos deben haber sido agotadas y un comité no aceptará su denuncia si ésta ya ha sido presentada ante otro mecanismo internacional de denuncias. Las peticiones a los órganos de tratado requieren tiempo, pero si tienen éxito, el resultado es obligatorio. Los mecanismos para la toma de conocimiento de violaciones de derechos humanos por parte del Comité de Derechos Humanos son aquellos informes periódicos de los estados. Estos
informes son presentados por los comités periódicamente, solo de manera por la cual se ejercitan esos derechos. Inicialmente los estados deben presentar informes a los 2 años de la aceptación del pacto y luego cada 5 años. Aquí en el informe se expresan sus preocupaciones y recomendaciones como observaciones finales. Las denuncias y peticiones individuales. El 10 de diciembre del 2008, la Asamblea General aprobó por la unanimidad el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones. La prestación de denuncias de particulares ante el Comité. El Comité es uno de los denominados órganos de los tratados y por tanto resulta recomendable revisar la información general sobre prestación de denuncias ante los órganos de los tratados. Las recomendaciones y observaciones generales para una prestación de denuncias ante organismos internacionales son las siguientes. Primero, el agotamiento de los recursos judiciales internos. Hay determinados órganos de vigilancia y control, como por ejemplo el Relator Especial de la ONU contra la Tortura, ante los que es posible acudir sin necesidad de agotar los recursos judiciales internos. Hay que tener muy en cuenta que para esto hay que presentar la denuncia y que todos los recursos de nuestro país se hayan agotado, y así poder recurrir a una instancia de mayor rango y poder cumplir nuestra denuncia. 2. Posible acceso a justicia gratuita. Quienes carezcan de recursos económicos suficientes para sufragar los costos de un proceso judicial deben informarse sobre los mecanismos establecidos en su país para litigar gratuitamente. 3. La elección del mecanismo de denuncia a utilizar. Una vez agotada la vía interna, agotando todos los recursos procedentes de esta vía, o si nos encontramos en uno de esos casos excepcionales en los que nos exige el agotamiento de los recursos internos, hay que decidir a qué mecanismo internacional podemos acudir. Dentro de esta hay 2 cosas muy importantes, como es la determinación de los mecanismos de denuncias aplicables. La naturaleza del derecho es muy importante, ya que tenemos que tener en cuenta las determinadas violaciones de derechos humanos han adoptado mecanismos específicos de supervisión. Y 2. La elección del mecanismo a utilizar entre los disponibles. Para esto debe tomarse en consideración, entre otros, los siguientes factores, como es la posibilidad de actuar a partir de denuncias individuales, el costo económico aparejado, ya que algunos procedimientos requieren de intervención de abogado y otros, como por ejemplo, las Naciones Unidas no requieren de nada de esto, la posibilidad de obtener una reparación a través del mecanismo utilizado y la fuerza vinculante de la resolución adoptada. Plazos. Algunos procedimientos están sujetos a plazos y otros no están sujetos a un plazo concreto. A continuación les voy a presentar un formulario de denuncia establecido en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual nos dice lo siguiente, que para comunicaciones bajo el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura o la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial. Aquí debe indicar cuál de los procedimientos anteriores está invocando y su fecha. 1. La información sobre el demandante, nombre, apellido, nacionalidad, dirección de correspondencia sobre esta queja, fecha y lugar de nacimiento. Presentación de la comunicación, si es por cuenta propia del autor o nombre de otra persona. Si la denuncia se presenta en nombre de otra persona, proporcione los siguientes datos personales de esa persona: nombre, apellido, nacionalidad, dirección o paradero actual, fecha y lugar de nacimiento. Si usted actúa con el conocimiento y consentimiento de esa persona, por favor, proporcione la autorización de esa persona para que usted traiga esta queja. O, si no está autorizado, explique la naturaleza de su relación con esa persona y detalle por
considera apropiado someter esta queja en su nombre? 2. ¿Está afectado entre su estado o artículos violados? El nombre del estado, que es parte en el protocolo facultativo en el caso de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos o ante la declaración pertinente. En el caso de quejas contra la tortura o el Comité de la Eliminación de la Discriminación Racial, artículos del pacto o convenio supuestamente violados. 3. Agotamiento de los recursos internos, aplicación a otros procedimientos internacionales, medidas adoptadas por las presuntas víctimas o en su nombre para obtener una reparación en el Estado, infracción alegada, detalle qué procedimientos se han seguido, incluido el recurso de los tribunales y otros, autoridades públicas que afirma haber hecho, en qué momento y con qué resultados. Si usted no ha agotado estos recursos sobre la base de que su solicitud sería indebidamente prolongado, que no serían eficaces, que no están disponibles para usted o para cualquier otro, por favor explique sus razones en detalle. ¿Ha presentado el mismo asunto para su examen bajo otro procedimiento de investigación internacional? Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En caso afirmativo, detalle qué procedimientos se han seguido o se están llevando a cabo, cuáles reclamaciones usted ha hecho, a qué tiempos y con qué resultados. Cuarta, los hechos de queja. Detalle en orden cronológico los hechos y circunstancias de presuntas violaciones. Incluya todos los asuntos que puedan ser relevantes para la evaluación y consideración de su caso particular. Por favor, explique cómo considere que los hechos y circunstancias descritos violan sus derechos. Firma del autor. Los espacios en blanco de las distintas secciones de este modelo de comunicación simplemente indican dónde se encuentran sus respuestas con requeridos. Esto debe tomar tanto espacio como usted necesita para establecer sus respuestas. Y quinto, la lista de comprobación de la documentación de apoyo, copias no originales que se adjuntan a su queja. Autorización escrita para actuar. Se está presentando la queja en nombre de otra persona y esta sin justificar la ausencia de autorización específica. Decisiones de los tribunales y autoridades nacionales sobre su reclamación. Una copia de legislación también es útil. Reclamaciones y decisiones por cualquier otro procedimiento de investigación o arreglo internacional. Cualquier documento u otra evidencia corroborante que posee que justifique su descripción de la parte número 4 de los hechos de reclamación y o su argumento de los hechos que violan sus derechos, si no envía esta información y necesita ser consultada específicamente por usted o si está acompañada de documentación no se proporciona en los distintos idiomas de trabajo de la Secretaría, la consideración es de usted. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado